Con esta reforma del Estado ecuatoriano, en este tema vamos a hacer una descripción histórica. Entonces empezamos en 1970. Tenemos un Estado que regula las responsabilidades y todo el tema de recursos para los más pobres. ¿En qué temas? En la seguridad, en la justicia y en una atención forzada a los sectores en los cuales en ese momento político se tenía prioridad. En 1978 ocurre una transición de la dictadura a la democracia, empieza esta transición. Hay que tomar en cuenta también el poder político de los militares en cuanto al tema de los recursos económicos, en especial en el tema del petróleo. Esta alianza, llamémoslo así, de los partidos políticos que primaban en ese entonces, como por ejemplo la Democracia Popular, el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, era una alianza entre estos partidos con el poder militar. Otra característica en 1978 es el modelo económico cepalino, que es la sustitución de importaciones. Y otro punto importante es el aparecimiento del movimiento sindical. En 1979 definitivamente ya ocurre el paso de la dictadura a la democracia. En 1980 viene el achicamiento del Estado. ¿Cómo ocurre este achicamiento? Con el despido de empleados públicos. Voy a detallar un poco más este tema que ocurre ya en 1983. Cuando ya hay una crisis económica súper fuerte en el Ecuador y Ecuador regresa hacia el Fondo Monetario Internacional firmando su primera carta de intención. ¿Cuáles eran las condiciones que el FMI requería del Estado ecuatoriano para poder considerarlo como sujeto de crédito? Eran dos. Era que mejore los ingresos y que controle los gastos. Las condiciones del FMI para la mejora de ingresos del Estado eran básicamente tres estamentos. La primera, que se retire definitivamente los subsidios de los combustibles, que se aumenten los impuestos indirectos y por último que se incrementen los costos de los servicios. Y como el FMI sugería en cambio que se controlen los gastos del Estado, era reduciendo el presupuesto estatal en cuanto a temas sociales, de educación y de salud. Y lo que les decía anteriormente está ligado principalmente al tema del achicamiento del Estado, es decir, el despido de los servidores públicos. En 1990 ocurre un segundo momento de la carta de intención debido a que la crisis económica del Ecuador empeora y ya empiezan los programas de modernización entre comillas, pues empieza ya la privatización del patrimonio del Estado. Aquí aparece también ya el tema de la descentralización, pero la descentralización solamente en el patrimonio rentable, yéndose en contra de lo que manifestaba la Constitución de 1978, la cual decía que no se permite la privatización en los sectores estratégicos y que se debe asegurar la supervivencia del Estado. ¿Cuáles eran estos sectores estratégicos mencionados en la Constitución del 78? Estaban considerados aquí las vías, las telecomunicaciones, las comunicaciones, las hidroeléctricas, como les decía, pues se fue en contra del tema constitucional. En 1993 ocurre la Ley de Modernización del Estado con la privatización de la mayoría de instituciones públicas del Estado. En 1995, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, ocurre la privatización de casi todas las instituciones estatales, excepto el IES. Ocurrió también una consulta popular planificada en este gobierno, pero no tuvo el suficiente apoyo y es así que no pudieron privatizar el IES.
También el tema de descentralización, que no era más que el traslado de funciones estatales a los gobiernos seccionales. ¿Qué gobiernos seccionales se consideraban en este gobierno? En primera instancia, las instituciones de beneficencia pública. Aquí apareció ya el apoyo a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, con temas netamente políticos y privados. Y el segundo, los gobiernos seccionales, pero únicamente los interesados en esa época, es decir, los más rentables. En 1998 se constitucionalizó la descentralización. El dilema era: ¿qué se descentraliza? Entonces apareció la frase de que se irá haciendo autonomía al andar, y lo único que no se descentralizó en ese entonces fueron las relaciones internacionales y la seguridad. ¿Cómo ocurrió esta descentralización? Se vinieron 6 consultas populares vinculantes con respecto a los temas de recursos rentables para el país en provincias como Guayas, Los Ríos, Manabí, Sucumbíos y Esmeraldas. Es así que se rompió definitivamente el principio de unidad y solidaridad con esta descentralización, y empezó también el Estado Nacional a perder su fuerza económica. En 1998 tenemos ya un modelo económico de economía social del mercado. ¿Cuáles eran las características? Que se iba a neoliberalizar la economía y la sociedad. Los partidos políticos que implementaron la neoliberalización estaba íntimamente relacionado con el hecho ocurrido con el Consenso de Washington. Se empezó a aperturar el mercado, hubo ya el aparecimiento del movimiento indígena y las nuevas sensibilizaciones sociales, que pues empezaban ya a manifestarse en contra de todo lo que se estaba realizando en temas económicos y sociales, y con ello pues los derechos colectivos. Finalmente tenemos ya el 2008 con la aparición de la nueva Constitución de la República del Ecuador. Aquí ya se dan claramente las reglas de la descentralización, que vienen acompañadas de competencias y principios como cuáles: la solidaridad, la subsidiariedad, la equidad intercultural, interterritorial, la integración y la participación ciudadana. Ocurre también una reducción de una determinada correlación de fuerzas. ¿Cuál es la característica principal en cuanto al tema de la descentralización en el 2008? Es principalmente dado por 3 características: el regular, el planificar y el redistribuir. Los actores ya empiezan a manifestarse de acuerdo a lo planificado en esta Constitución, que se basa en el tema del buen vivir, es decir, un equilibrio total entre el Estado, el mercado y la sociedad, la naturaleza versus el desarrollo. También aquí ya se empieza a hablar de los derechos de la naturaleza. Otro tema primordial en temas de descentralización está dado con la Constitución del Estado, que se manifiesta mediante el poder, el territorio, el pueblo y la identidad. También hablamos aquí en la Constitución del 2018 del Estado plurinacional, y decimos que el objetivo de la descentralización, manifestada en el artículo 3, numeral 6, es promover el desarrollo equitativo y solidario, fortaleciendo la autonomía. También adicionalmente se da el tema ya de concepto como tal de territorio del Estado, y se nombran también ya principios y derechos para el territorio insular, la órbita geoestacionaria, marítima y la Antártida, y se declara al Estado ecuatoriano como un territorio de paz. Hay que también tener en cuenta que hay una clara diferenciación entre federalismo y descentralización. Se manejaba un criterio de que los estados, mientras más federales eran, tenían más descentralización.
y lo contrario, que mientras los estados eran unitarios había menos descentralización, tomando en cuenta que entre los dos, entre el federal y el unitario, se hallaba el tema de la autonomía, que dependía ya de las condiciones políticas que se manejaban en ese entonces. Aparece también en la Constitución del 2008 el tema de la capacidad ya de la división territorial, y aparece el régimen con el gobierno regional y los regímenes especiales. Luego tenemos también las provincias con los gobiernos provinciales en temas ambientales principalmente, los municipios con los gobiernos municipales en temas sociales, y finalmente las parroquias con los gobiernos parroquiales en temas netamente culturales. Uno de los hitos en el tema de la Constitución del 2008 es también ya la jerarquización de la normativa. Entonces vamos a hablar un poco de la pirámide de Kelsen, que como sabemos como jerarquía máxima está la Constitución de la República del Ecuador. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en caso de haber convenios internacionales relacionados a derechos humanos, estos se sobreponen a la Constitución de la República del Estado. Luego tenemos las normas internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales, las ordenanzas distritales, los decretos, los acuerdos. Hay que tomar en cuenta también que entre las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, para derogarlas y para aprobarlas, está establecido en la Constitución de igual manera que se debe contar con la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, tomando en cuenta, claro, los tiempos que se requieren tanto para la aprobación, para los informes, para los debates, pero aclarando que se debe tener la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.